Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, una guía de Platón. En este vídeo pretendo dar unas explicaciones sobre algunos aspectos de la filosofía de Platón y también no solamente de su doctrina, sino también realmente de la vida social de la época, de la vida intelectual en la que vivió Platón, etc. Realmente Platón fue un gran filósofo, el padre de la filosofía. Como se sabe, se ha dicho que todo lo que se ha escrito después de filosofía son como notas a pie de página de los diálogos de Platón, de lo que explicó Platón, de sus conversaciones, de sus diálogos, de su obra escrita, que fue muy extensa. Platón nació en el 428-27 a.C. y murió en el 347 a.C. Está claro que Platón deseaba aprehender o captar la auténtica naturaleza de las cosas. Se le puede considerar como un filósofo claramente idealista, no empirista ni materialista. Y realmente parece ser que tampoco pensaba demasiado en las implicaciones éticas de la esclavitud, lo mismo que su gran discípulo Aristóteles, que veía como algo natural la existencia de los esclavos. Por otra parte, desde una perspectiva ya social, antropológica, conviene poner de manifiesto que, por desgracia, las mujeres prácticamente no participaban en la vida pública e intelectual de la ciudad-estado o polis de la Atenas de su época y de otras ciudades griegas, por supuesto, tampoco. Por otra parte, se sabe que Platón enseñaba y hablaba fundamentalmente con un círculo selecto de amigos y conocidos que eran intelectuales y que estaban al tanto de sus enseñanzas, de sus discursos, de sus conversaciones, de sus diálogos. Como se sabe, Platón conoció a Sócrates y estuvo como discípulo de él aproximadamente unos 8 años hasta su muerte, hasta la muerte de Sócrates en el año 399 a.C. Realmente la ejecución de Sócrates supuso un gran shock psicológico, una profunda impresión en Platón y también causó una cierta conmoción en los atenienses. Realmente la filosofía de Platón se extiende a lo largo de varias etapas. A nivel político, en su obra más importante, que es La República o el Estado, Platón piensa que hasta que los reyes llegan a ser filósofos o los filósofos reyes, nada irá bien en este mundo. Platón realizó varios viajes, se cree que viajó a Egipto, en todo caso viajó por el Mediterráneo, visitó algunas colonias del sur de Italia, se instaló durante un tiempo en Sicilia, en la corte del rey Dionisio I, conoció también las comunidades pitagóricas que había en la Magna Grecia. Además, tuvo una serie de problemas cuando Dionisio el joven sucedió a su padre en el trono de Siracusa y Dion llamó a Platón para darle su consejo, para que Platón le diera su consejo y su ayuda en la realización de una reforma política que había sido siempre el ideal de Platón. De todas maneras, no tuvo éxito en los 3 viajes que realizó al sur de Italia con la intención clara de estructurar un estado ideal como el que el mismo Platón había desarrollado en su República y después de esta experiencia de viajes al sur de Italia fracasados en cuanto a su deseo de instaurar un estado ideal, diríamos que ya en su última obra, Las leyes, ya plantea un estado todavía más rígido, en el que hay un consejo nocturno que regula hasta los juegos de los niños, etc. Se podría decir que después de esta experiencia fallida de los viajes al sur de Italia, el propio Platón vería con un cierto cinismo la actividad política y se desentendió en cierta medida de estas cuestiones. Lo que sí está claro es que en Atenas el propio Platón fundó la primera especie de universidad europea o mundial conocida con el nombre de la Academia, en el año 387 a.C. aproximadamente. Realmente diríamos que la influencia de Sócrates en Platón fue grande, fue muy considerable. Para Sócrates la tarea del filósofo era centrarse en cómo vivir la vida, en examinar la propia vida para vivirla de la mejor manera posible. En cuanto a la doctrina del intelectualismo moral, tanto Sócrates como Platón la comparten y viene a señalar que la virtud es el conocimiento, por tanto el mal proviene de la ignorancia.
pues realmente los que cometen males son ignorantes de lo que está bien. Ciertamente este intelectualismo ético, moral, pues por ejemplo, no es aceptado por numerosos filósofos. Realmente diríamos que una persona puede saber muy bien lo que está bien y lo que está mal y comportarse mal de una forma intencional, de una forma consciente. Por tanto, podemos pensar que la virtud es conocimiento, efectivamente, y la ignorancia es el mal, pero eso no asegura que las personas se van a comportar bien si conocen el bien, porque pueden conocer el bien y el mal perfectamente y diríamos que inclinarse por hacer el mal. Realmente Platón se opuso muy duramente contra los sofistas, que eran sabios que vendían su sabiduría y que realmente pues eran lo opuesto a lo que hacía el propio Platón, Sócrates, Aristóteles y otros filósofos que podemos considerar no sofistas, por supuesto. De todas formas, lo que es evidente es que para Platón la enseñanza hablada es mucho más importante que la escrita. Había que enseñar a argumentar, a discutir, a razonar, a debatir con habilidad, y eso era algo que era fundamental, no solamente para la aristocracia, en general para todos los que se dedicaban a las actividades intelectuales, políticas, etc. Por otra parte, Platón tiene muy claro que la filosofía busca el saber y también el bien del alma, porque las dos cosas están unidas. Por ejemplo, en el diálogo del Menón se observa cómo aprender es recordar, sería la tesis de la reminiscencia o anamnesis de Platón, ya que el esclavo, debidamente estimulado con preguntas adecuadas, parece capaz de efectuar cálculos geométricos bastante complejos. Por lo tanto, como el alma antes de nacer estuvo en el mundo de las ideas, en el mundo inteligible, es capaz de recordar esas ideas que vio antes de nacer por medio de la estimulación de la enseñanza, del aprendizaje. Eso también supone pues, una teoría del conocimiento que está basada en la teoría de las ideas, etc. Podemos decir que realmente Platón, en este caso, no ofrece pruebas de que el esclavo posea un conocimiento innato de la geometría. Lo que sí es seguro es que Platón insiste en, diríamos, la necesidad de conversar, de dialogar sobre pues, temas de todo tipo, temas universales, cuestiones metafísicas de todo tipo, y eso está muy integrado en la cultura ateniense, en la cultura griega, que era una cultura de la conversación en el ágora, en la plaza pública, en las calles, etc. En cuanto a las obras de Platón, la principal, como se sabe, es la República o el Estado Ideal. Y en cuanto al conocimiento, para Platón, pues está claro que el ser humano debe aspirar al conocimiento riguroso, al conocimiento cuyo ejemplo perfecto es el de la matemática. Por lo tanto, la episteme sería el conocimiento verdadero, auténtico de las ideas, y por otra parte estaría la opinión, doxa. La opinión supone pues un conocimiento, diríamos entre comillas, relativo de las cosas del mundo contingente, sensible, del mundo empírico, del mundo material, pero este conocimiento del mundo material no es un conocimiento auténtico, riguroso, exacto, preciso, profundo, como el que Platón quiere llegar a tener. Por eso la división entre los universales y los particulares, las formas o ideas, por ejemplo para Platón, que son propias del mundo inteligible, son ideas inmutables, eternas y perfectas, y lo llama ideas o formas, eidos. Realmente, por otra parte, el mundo sensible, el mundo material, existe frente al mundo inteligible, pero el auténtico mundo es el mundo de las ideas o mundo inteligible. Por tanto, se puede decir, según Platón, que las cosas de la realidad, diríamos, participan o imitan o copian las ideas del mundo inteligible. Por lo tanto, se afirma claramente en Platón pues, unos presupuestos absolutamente idealistas. El idealismo de Platón, por ejemplo, es muy diferente, claro, al materialismo atomista de Demócrito, por ejemplo, y de Leucipo. Por cierto, Platón pues, tenía una cierta animadversión a la filosofía de Demócrito porque la consideraba inadecuada, porque era materialista además, por lo tanto opuesta a su idealismo, etc. Realmente, para Platón es evidente que las ideas son más reales que las cosas particulares.
También está el mito de la caverna, que es una ejemplificación en forma de imágenes y en forma de un relato mítico para que la teoría del conocimiento platónica sea mejor entendida, mejor comprendida. Por ejemplo, para Platón, pues las cosas amarillas participan o imitan del amarillo perfecto que está en el mundo inteligible o mundo ideal. Y está claro que Platón busca un conocimiento verdadero y seguro, aunque también reconoce en otro diálogo que él escribió, el Teeteto, pues que a veces el conocimiento llega a ser pues verosímil, probable, hay una cierta verosimilitud en los conocimientos en muchas ocasiones, pero la pretensión de un conocimiento verdadero sigue presente a pesar pues de la dificultad a veces de encontrar esos conocimientos absolutamente verdaderos. En cuanto al alma, a la antropología platónica, pues se puede decir que para él hay tres tipos de alma: el alma racional, el que es propia del cerebro, del sabio, del filósofo, del rey filósofo, del prudente. Y luego estaría el alma irascible, que es la característica de los guerreros o guardianes del estado ideal de Platón. Y por último, el alma concupiscible o el alma apetitiva, que es la propia de la clase de los productores, que sería la tercera clase de su estado ideal. En cuanto a la cosmología, pues decir que realmente Platón considera que hay un cierto teleologismo o intencionalidad o finalismo en su planteamiento, porque para él el universo tiene un propósito, tiene un fin. Además, también dentro de la cosmología, Platón habla de un alma del mundo que mueve el mundo, el universo, con una cierta inspiración de la armonía de las esferas de los pitagóricos y de otros filósofos también. Por supuesto, hay una influencia también de Parménides en el pensamiento platónico muy clara. Y realmente, pues, las ideas de Platón están expresadas en sus diálogos de una forma minuciosa, precisa, bellísima también. Y por último, pues decir que realmente la complejidad de la filosofía platónica pues requiere que se lean sus textos, sus libros, sus obras, y por supuesto pues requiere de análisis pues muy desarrollados, muy matizados, por ejemplo, del símil de la línea, del estado platónico que él propone. Porque, por ejemplo, en el estado platónico, Platón está convencido de que tiene que ser un estado rígido, aristocrático, porque desconfía de la democracia de su tiempo. Según el propio Platón, caía en muchas ocasiones en la demagogia, en las mentiras, en los engaños, etc. Y él quería un estado en el que la clase de los reyes filósofos y la clase de los guardianes y guerreros no tuvieran propiedad privada, hubiera un comunismo en estas dos clases superiores frente a la clase de los productores, por la razón bastante entendible de que no hubiera corrupción, nepotismo, tratos de favor, etcétera. Y entonces la única forma de evitar este tipo de comportamientos por parte de los políticos que dirigían el Estado era instaurar pues una especie de comunismo primitivo y disponer otras medidas también, como que no se conocieran, por ejemplo, los hijos, etcétera, en las familias de las clases superiores, etcétera, etcétera. Realmente Platón pues, nos ha dejado unos diálogos realmente maravillosos, traducidos a todos los idiomas, y cabe destacar que fue un gran escritor, además de un gran orador, y realmente pues, el propio Platón daba más importancia incluso a la palabra hablada que a la palabra escrita. De todas maneras, él reconoce también de una manera muy clara que el lenguaje, diríamos, escrito es el fármaco de la memoria y también es muy importante para la expresión de las ideas, de los pensamientos, de las reflexiones, de los análisis. Y en este sentido, así lo dice en alguno de sus mitos, el mito de Teuditamus, y aparece claramente pues, como algo fundamental para el propio Platón. Además, se puede decir que Platón, con sus diálogos, trató todos los temas más importantes acerca del bien, que era su idea principal, la verdad, la belleza, y otras muchísimas ideas las analizó en sus obras,
y fue como el inicio, diríamos, más profundo de la filosofía en todo el sentido de la expresión, de la palabra. De hecho, su sucesor, su gran continuador, aunque con otro tipo de filosofía, fue Aristóteles, que era un pensador, un filósofo, un gran filósofo realista, un biólogo, podríamos decir hoy en día, y que realmente pues, negó la validez de los dos mundos platónicos, de este dualismo ontológico y epistemológico, lo negó rotundamente y afirmó pues, que solo había un mundo material, un mundo sensible. Aristóteles. Realmente los dos se admiraban mutuamente y sus ideas siguen presentes actualmente en el mundo, en el siglo XXI. Por ejemplo, en el caso de Platón ha habido numerosos filósofos influenciados por su pensamiento idealista, y en el caso de Aristóteles, por ejemplo, sin ir más allá, se puede observar el ejemplo de la filosofía tomista, la filosofía de Tomás de Aquino, que está pues, muy influenciada por ciertas obras de Aristóteles y por la doctrina aristotélica. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México. Hasta siempre.